Desde el intento de asesinato de Trump hasta la dimisión de la directora del servicio secreto Kimberly Chittle, todo este suceso ha sido impactante y lleno de lagunas. El expresidente Donald Trump se jugaba la vida y si no hubiera movido la cabeza, hoy no estaría por aquí. Teniendo en cuenta que el expresidente cuenta con uno de los sistemas de seguridad más robustos del mundo, lo que ocurrió el 13 de julio de 2024 no debería haber sucedido en absoluto. Entonces, ¿qué falló? ¿Los fallos del servicio secreto ese día se debieron simplemente a su incompetencia o todo fue deliberado? El tirador burla la seguridad. El 13 de julio, en un mitin en Pensilvania, el expresidente Donald Trump recibió un disparo en la oreja durante lo que parece ser un intento de asesinato. El candidato republicano, de 78 años, se dirigía a una entusiasta multitud cuando un hombre armado disparó contra él. Se vio sangre en la cara de Trump mientras el servicio secreto estadounidense intervenía rápidamente, escoltándole fuera del escenario y garantizando su seguridad. Este sorprendente suceso suscita preocupación por la inestabilidad ante las elecciones presidenciales de 2024. Además, con un nivel de seguridad tan alto, ¿cómo se las arregló un pistolero de 20 años para disparar al expresidente? Cada vez es más evidente que el ataque de Thomas Crooks contra Trump no fue un acto espontáneo, sino más bien un movimiento planeado e intencionado. El FBI ha indicado que la planificación del ataque comenzó el 6 de julio, cuando Crooks se inscribió en el mitin de Trump e investigó sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, concretamente buscando ¿a qué distancia estaba Oswald de Kennedy? Esta búsqueda se considera un indicador significativo de su estado mental. El día del atentado, Crooks llegó con un rifle oculto, conocimientos sobre asesinatos anteriores, un telémetro, 2 bombas e información detallada sobre el trazado de la zona. Debería ser imposible que alguien entrara en un mitin presidencial con un arsenal tan amplio, y mucho menos que lo llevara hasta un tejado sin vigilancia con una vista despejada del escenario. Sin embargo, esto es precisamente lo que ocurrió en Butler. Según el comisario de policía de Pensilvania, Christopher Parris, hubo varios fallos en la gestión de la situación por parte de las fuerzas del orden. El local tenía 2 niveles de seguridad, una zona exterior vigilada por la policía estatal y un perímetro interior dotado de agentes del servicio secreto, incluido un equipo antifrancotiradores situado en un tejado detrás del escenario. Aún así, Crooks consiguió llevar a cabo su horrible operación. Con tanta seguridad, ¿cómo fue posible? Thomas Matthew Crooks no pasó desapercibido antes del tiroteo. Fue visto temprano por la policía local. Lo describieron como un joven delgado que actuaba de forma sospechosa. La policía informó a otras agencias, incluido el servicio secreto, a través de comunicación por radio. Crooks no parecía tener un arma en ese momento, pero la policía acabó perdiéndole de vista. Se le consideró sospechoso porque llevaba un telémetro y una mochila. Esto se advirtió más de 1 hora antes de que se produjera el tiroteo. Según los informes, hacia las 17:45 hora local, Crooks fue visto de nuevo, esta vez por un agente de contrafrancotiradores cerca del edificio AGR International, al que el pistolero trepó más tarde para apuntar a Trump. Según las fuentes, a las 17:52, apenas 19 minutos antes del tiroteo, el servicio secreto fue informado de que Crooks había sido visto con un telémetro. Compartieron esta información con otros agentes en el lugar. Un telémetro es una herramienta utilizada para medir la distancia a un objetivo. Los informes también revelaron que el pistolero había visitado el recinto ferial del condado de Butler, el lugar del ataque, al menos una vez en los días previos al intento de asesinato. Crooks disparó contra Trump poco después de que empezara a hablar en el mitin, a las 18:11 horas. Los francotiradores del servicio secreto mataron a Crooks 26 segundos después de que abriera fuego. Aunque el francotirador contrario actuó de inmediato, quedaba una pregunta. Si la seguridad era tan estricta, ¿por qué no se evitó todo este incidente? Durante la reunión informativa con las fuerzas del orden, varios senadores republicanos criticaron la falta de transparencia de los investigadores y se mostraron indignados por el hecho de que se permitiera a Trump subir al escenario a pesar de la amenaza identificada. El servicio secreto ha sido muy criticado, ya que no eran ajenos a la amenaza. Habían visto a Crooks actuando de forma sospechosa 1 hora antes de que disparara a Trump. Tuvieron tiempo de sobra para actuar, ya fuera para atrapar al sospechoso o para sacar a Trump del escenario y llevarlo a una zona segura. No tomaron ninguna medida, salvo intentar vigilar al sospechoso. Todo su plan tras descubrir a Crooks fue pasivo. No tomaron ninguna medida. Otra pregunta molesta es, ¿cómo llegó Thomas Crooks al lugar del mitin con un rifle? Según Kimberly Chittle, ahora exdirectora del servicio secreto con 27 años de experiencia y considerada una veterana en el servicio secreto, que dependían de la policía local para asegurar el edificio donde el pistolero subió al tejado con su arma de fuego.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad locales habían informado al servicio secreto de que carecían de recursos para asegurar el edificio, según Richard Goldinger, fiscal del distrito del condado de Butler, donde se produjo la concentración. Esta confusión probablemente hizo que ese edificio en concreto no estuviera debidamente protegido. Jason Russell, ex agente del servicio secreto con experiencia en mítines de campaña, dijo que el desastre del mitin de la semana pasada se debió probablemente a una falta de comunicación sobre las responsabilidades de los distintos funcionarios. Pero ninguna excusa será nunca suficientemente buena para un error tan garrafal que casi le cuesta la vida al expresidente Donald Trump. De hecho, durante el tiroteo de Crooks, un hombre perdió la vida y otros 2 resultaron gravemente heridos. No fue un incidente leve, ni mucho menos. Las autoridades han estado buscando pistas para entender las motivaciones de Crooks, pero no han encontrado ninguna razón ideológica clara para sus acciones. Los investigadores que examinaron su teléfono descubrieron fotos de Trump, Biden y otros altos cargos, junto con búsquedas de fechas relacionadas con la Convención Nacional Demócrata y las apariciones de Trump. También buscó información sobre el trastorno depresivo mayor. Recientemente ha salido a la luz que la familia de Thomas Crooks poseía más de una docena de armas de fuego en su casa de Pensilvania. Su padre, Matthew Crooks, vendió legalmente a su hijo el arma que el joven de 20 años utilizó en su intento de asesinar al expresidente Trump. Según las fuentes, se alega que Thomas Crooks compró el rifle estilo AR utilizado para disparar en el mitin legalmente a su padre. Esta noticia surgió recientemente, el mismo día en que Mary Crooks, la madre del posible asesino de Trump, fue vista en público por primera vez desde que su hijo disparó en el mitin de Butler. La ciega Mary Crooks fue asistida por su marido mientras se trasladaban desde su Toyota Tacoma azul a su casa de Bethel Park. El atentado contra Trump representa el intento de asesinato más grave contra un presidente o candidato presidencial desde que Reagan fue tiroteado en 1981. También pone de relieve los continuos fallos de seguridad del servicio secreto que han dado lugar a numerosas investigaciones y al escrutinio público a lo largo de los años. El servicio secreto localiza al tirador. ¿Qué ocurrió realmente después de que el servicio secreto viera por primera vez a Thomas Crooks y lo calificara de sospechoso? Una hora antes de que Trump comenzara su discurso, agentes de la policía local vieron a Crooks fuera del perímetro del evento y consideraron su comportamiento sospechoso, según los informes. Los agentes utilizaron una radio para avisar al servicio secreto y a otros policías del lugar sobre el individuo sospechoso fuera de la zona del mitin. La policía local, que estaba siguiendo a Crooks, le perdió de vista brevemente durante unos 20 minutos, antes de volver a verle portando un telémetro. Se cree que Crooks utilizó el telémetro para calcular la distancia desde el tejado hasta la plataforma en la que Trump estaba hablando. Al parecer, unos 25 minutos antes de que comenzara el mitin, el equipo de la ISU volvió a ver a Crooks, esta vez utilizando su telémetro, aunque no se observó ningún arma. Este puede haber sido el momento crítico en el que falló la seguridad. Un miembro del equipo de la ESU envió una foto de Crooks a un policía estatal de la sala de operaciones conjuntas. Un enlace del servicio secreto pidió al policía que reenviara la foto a otro número. En ese momento, parece que los agentes encargados de proteger a Trump no consideraron a Crooks una amenaza, ya que no se había detectado ningún arma. Según las fuentes, 20 minutos antes del tiroteo, los agentes del servicio secreto vieron a Crooks en el tejado de un complejo de edificios conectados de chapa ondulada utilizados por AGR International. Al parecer, los agentes informaron a la policía local y pidieron que investigara. El servicio secreto compartió detalles sobre la persona sospechosa con el telémetro con el equipo de contrafrancotiradores y los agentes de respuesta sobre el terreno. La gente alertó a las fuerzas del orden sobre el hombre armado en el tejado del edificio AGR, aproximadamente a 410 pies del escenario, al menos 2 minutos antes de que se produjera el primer disparo contra Trump. Según el sheriff del condado de Butler, Michael T. Sloop, tras una petición de la policía local, un agente se dirigió a investigar el tejado para identificar al individuo sospechoso, que ya había sido visto en varias ocasiones. El agente consiguió incorporarse y agarrarse al borde del tejado para ver mejor. En ese momento, Crooks apuntó con su rifle semiautomático AR-15 al agente, que descendió rápidamente al suelo para evitar que le dispararan. Inmediatamente después, Crooks disparó 8 veces contra Trump, y una bala le rozó la oreja. 3 espectadores fueron alcanzados por las balas, uno de los cuales, Cory Comperatore, murió, mientras que los otros 2 resultaron heridos de gravedad. Después de que Trump se agachara, los agentes del servicio secreto le rodearon para protegerle. A continuación, un equipo de francotiradores del servicio secreto disparó
y mató a Crooks desde el tejado de un edificio situado detrás y a un lado del escenario donde Trump estaba hablando. Una fuente del Congreso reveló que el tirador había visitado el lugar del mitin unos días antes para inspeccionarlo. Crooks activó inicialmente un detector de metales en el mitin debido al telémetro que llevaba. Según la fuente, hubo un intervalo de 62 minutos entre el momento en que el tirador fue identificado como sospechoso y el momento en que efectuó los disparos, y un intervalo de 20 minutos entre el momento en que fue visto por los francotiradores y el momento en que abrió fuego. Un vídeo filmado en la azotea aproximadamente una hora después del ataque muestra a francotiradores y agentes del servicio secreto tratando de reconstruir la secuencia de los hechos, lo que no hizo sino aumentar la confusión entre las fuerzas del orden. Se descubrieron 8 casquillos de bala cerca del cuerpo de Crooks, que había matado a un espectador y herido a otros 2. Lapsus en la seguridad del servicio secreto. A propósito, el servicio secreto se creó en 1865 como parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y ahora depende del Departamento de Seguridad Nacional. Emplea a unas 8.000 personas y es responsable de la seguridad de los políticos estadounidenses, así como de la protección de la infraestructura financiera de la nación. Además de proteger al presidente de Estados Unidos y a su familia, el servicio secreto también se encarga de la seguridad del vicepresidente y su familia, de los expresidentes y las primeras damas, así como de los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia. El servicio secreto estadounidense es conocido por ser una de las mejores agencias de seguridad del mundo. A pesar de ello, un pistolero de 20 años fue más listo que ellos. ¿Cómo pudo ocurrir? La planificación previa del Servicio Secreto de Estados Unidos para lo que parece ser un acto político rutinario es en realidad un proceso complejo y estratificado. Suele implicar a un equipo de agentes especializados y veteranos que pasan días elaborando estrategias, evaluando y aprobando un plan de protección detallado entre bastidores, según 5 exagentes y un agente actual con experiencia directa en dicha planificación. De forma similar, el Servicio Secreto estadounidense tenía grandes planes para la seguridad robusta del expresidente Donald Trump antes del mitin en el que fue tiroteado. Las autoridades estadounidenses recibieron recientemente información de una fuente humana sobre un complot iraní para asesinar a Donald Trump. Esta información llevó al Servicio Secreto a reforzar la seguridad en torno al expresidente, según múltiples fuentes informadas de la situación. Sin embargo, este aumento de la seguridad fracasó estrepitosamente cuando no pudo proteger al expresidente de los disparos de un pistolero de 20 años que no formaba parte de ninguna conspiración nacional o internacional. La revelación de una amenaza de una agencia de inteligencia extranjera y el aumento de las medidas de seguridad para Trump suscitan ahora preocupación por los fallos de seguridad en el mitin de Butler, Pensilvania. También cuestiona cómo un joven de 20 años pudo llegar a una azotea cercana y realizar los disparos que hirieron al expresidente. El edificio desde el que Crooks disparó a Trump fue marcado como punto de interés en 2 reuniones de seguridad previas, según el administrador del municipio de Butler. Según las fuentes, el servicio secreto identificó el edificio como una vulnerabilidad que requería una atención especial. Aunque el servicio secreto afirma que este edificio iba a ser asegurado por las fuerzas de seguridad locales, las pruebas sugieren lo contrario. El departamento de policía de Butler Township es pequeño, con solo 12 agentes a tiempo completo, y actualmente se enfrenta a una escasez de personal. Según las fuentes, un teniente dirige ahora el departamento tras la jubilación del jefe. Fuentes cercanas al departamento revelaron que, en un principio, habían previsto ocuparse de las tareas de tráfico, pero que, inesperadamente, se les encomendó la tarea de asegurar el edificio junto con un equipo local de francotiradores especiales. La grabación, procedente de la Unidad de Servicios de Emergencia del Condado de Beaver y compartida en X por el senador republicano por Iowa Chuck Grassley, muestra a agentes de la policía local y a una persona que parece ser un agente del servicio secreto, comentando cómo el aspirante a asesino de 20 años fue visto en el lugar horas antes de intentar matar a Trump. Trump estuvo en el escenario unos 10 minutos desde que Crooks fue visto por primera vez en el tejado con una pistola hasta que efectuó su primer disparo. Hay muy poca información pública sobre las acciones y decisiones del servicio secreto durante el mitin. Chittle respondió a muy pocas preguntas del Congreso, incluidas las relativas al número de agentes asignados para proteger a Trump. Según Chittle, las alertas sobre Crooks se desestimaron porque no llevaba visiblemente un arma. Crooks estaba aproximadamente a 147 yardas o 135 metros de distancia de donde Trump estaba hablando, un rango en el que un tirador experto podría apuntar con precisión a una figura de tamaño humano.
Esta distancia es similar a la que deben alcanzar los reclutas del ejército estadounidense para cualificarse con el fusil M16, en el que tienen que acertar a una silueta humana a escala. El senador Chuck Grassley calificó el intento de asesinato de Donald Trump como un fallo de seguridad catastrófico y exigió respuestas, acusando al servicio secreto de falta de transparencia con el público estadounidense. Mientras el servicio secreto aduce confusión sobre quién estaba a cargo del edificio AGR, el senador Chuck Grassley también publicó una carta dirigida al jefe de Seguridad Nacional Mayorkas y al director interino del servicio secreto Rowe. En la carta, afirmaba que había recibido información que sugería que el servicio secreto compartía jurisdicción con la policía local sobre el edificio de AGR International, donde se encontraba Thomas Crooks. Según el coronel Christopher Paris, de la Policía Estatal de Pensilvania, Thomas Crooks levantó inicialmente sospechas porque estaba merodeando y no entró en el local. Las sospechas aumentaron cuando Crooks fue visto más tarde con un telémetro. Paris declaró que, además de Crooks, se identificó a otras 3 personas como sospechosas. Señaló que la unidad de servicios de emergencia del condado de Butler envió una foto y datos sobre Crooks a la policía estatal, que a su vez informó al servicio secreto. Esto significa que el servicio secreto conocía con bastante antelación los movimientos del tirador en torno a la manifestación. Paris mencionó que uno de sus comandantes de zona preguntó específicamente al servicio secreto sobre los planes para asegurar el edificio durante un último recorrido de planificación de la seguridad 2 días antes del tiroteo. Varios agentes del servicio secreto le dijeron que la ESU de Butler era responsable de la seguridad de esa zona. Paris explicó que el papel de la Policía Estatal de Pensilvania era ayudar al servicio secreto durante el mitin de la campaña presidencial de Trump en Butler, Pensilvania. Hay otra información impactante que ha salido a la luz. Según un informe, los funcionarios del servicio secreto denegaron las peticiones de Donald Trump de seguridad adicional en los 2 años previos al reciente intento de asesinato. El informe revela que las peticiones de Trump de más agentes y magnetómetros en sus actos fueron rechazadas. Según las fuentes, altos funcionarios rechazaron cada petición, alegando que la agencia no disponía de los recursos necesarios. También se ha revelado que, tras perder las elecciones de 2020, Trump recibió menos protección en comparación con otros expresidentes y candidatos presidenciales de los principales partidos. El atentado de Crooks contra Trump se vio facilitado por varias negligencias de los agentes de seguridad. Consiguió sobrevolar el lugar del mitin con un dron el día del acto, lo que los investigadores creen que fue su forma de inspeccionar la zona y preparar el ataque. Además, aunque las fuerzas del orden se percataron de su presencia en el lugar del mitin y lo vigilaron por su comportamiento sospechoso, al final le perdieron la pista antes de que se produjera el incidente, según los informes. Todas estas pruebas demuestran la negligencia del servicio secreto a la hora de proteger a Donald Trump. Comunicado del servicio secreto. Según los informes, en una sesión informativa para los legisladores de la Cámara de Representantes, el servicio secreto reveló que estaban al tanto de los informes sobre una persona sospechosa al menos 9 minutos antes de que el expresidente Trump subiera al escenario en el mitin de Pensilvania donde fue baleado. Sorprendentemente, también revelaron que habían señalado el edificio utilizado en el intento de asesinato como un área de preocupación ya 5 días antes del evento. La directora del servicio secreto, Kimberly Chittle, se enfrentó a duras críticas por los fallos y el incidente. Admitió que su agencia no protegió al expresidente Donald Trump, mientras legisladores republicanos y demócratas exigían su dimisión durante una acalorada audiencia en el Congreso. Los legisladores criticaron a Chittle por los fallos de seguridad que permitieron a un hombre armado subir a un tejado y abrir fuego en un mitin de campaña. Durante la primera audiencia sobre el intento de asesinato del 13 de julio, Chittle se enfrentó a horas de intensos interrogatorios y frustración por parte de los legisladores al evitar responder a preguntas sobre la investigación. Describió el atentado contra la vida de Trump como el fallo operativo más importante del servicio secreto en décadas y prometió hacer todo lo posible para descubrir qué salió mal y evitar que se repita. Chittle admitió que el servicio secreto recibió entre 2 y 5 informes sobre una persona sospechosa antes del tiroteo en el mitin de Butler, Pensilvania. También reveló que el tejado desde el que Thomas Matthew Crooks disparó había sido identificado como una amenaza potencial días antes del acto. Chittle mencionó que se disculpó por teléfono con Trump tras el intento de asesinato. A pesar de asumir toda la responsabilidad por los fallos de seguridad, Chittle insistió en que seguía siendo la persona adecuada para dirigir el servicio secreto.
Cuando la representante republicana Nancy Mace le sugirió que empezara a redactar su carta de dimisión, Chittle se negó en redondo. No, gracias. Mace la interrogó con una serie de preguntas de sí o no y acusó a la jefa del servicio secreto de ser deshonesta. Como la bala no alcanzó por poco la cabeza de Trump, lo que suscitó preocupación por las medidas de seguridad del servicio secreto, Kimberly dijo que el techo inclinado, desde el que Thomas Crooks disparó, era la razón de que no estuviera adecuadamente protegido. Durante una audiencia, la congresista Nancy Mace se enfrentó a Kimberly, la llamó mentirosa y exigió su dimisión. En una rara muestra de unidad, el presidente republicano de la comisión, el representante James Comer, y su máximo representante demócrata, el representante Jamie Raskin, emitieron conjuntamente una carta instando a Chittle a dimitir. Tanto demócratas como republicanos expresaron su frustración cuando Chittle declaró repetidamente que no sabía o no podía responder a varias preguntas más de una semana después del tiroteo en el que murió un espectador. En algún momento, Mace utilizó palabras soeces, acusando a Chittle de mentir y de evadir las preguntas, lo que provocó llamamientos a los legisladores para que mantuvieran el decoro. Los legisladores interrogaron a Chittle sobre cómo el pistolero consiguió acercarse tanto al candidato presidencial republicano, a pesar de las supuestas medidas de seguridad, y por qué se permitió a Trump subir al escenario incluso después de que las fuerzas del orden locales hubieran señalado a Crooks como sospechoso. Chittle admitió que las fuerzas de seguridad locales habían localizado a Crooks antes del tiroteo con un telémetro, un dispositivo similar a los prismáticos que utilizan los cazadores para medir la distancia. Afirmó que el servicio secreto no habría permitido a Trump subir al escenario si hubieran sabido de la existencia de una amenaza real. Aunque las fuerzas del orden locales tomaron una foto de Crooks y la compartieron debido a su comportamiento sospechoso, no se le consideró una amenaza hasta momentos antes de que abriera fuego, explicó. Mencionó que había agentes de las fuerzas de seguridad locales presentes en el interior del edificio desde el que Crooks disparó. Al ser preguntada por la ausencia de agentes en el tejado o el uso de drones para la vigilancia, explicó que aún estaba esperando a que concluyera la investigación. Esta respuesta provocó gemidos y exabruptos de los miembros de la comisión. También anunció que la agencia pretende terminar su investigación interna en un plazo de 60 días. Además, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha nombrado un grupo bipartidista independiente para examinar el intento de asesinato, y el inspector general del departamento ha puesto en marcha 3 investigaciones distintas. Dimite el director del Servicio Secreto. La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos dimitió el 23 de julio de 2024, tras el intento de asesinato del expresidente Donald Trump, en medio de crecientes presiones y críticas por la incapacidad de la agencia para evitar el tiroteo. Kimberly Chittle asumió el liderazgo del Servicio Secreto hace más de 2 años, supervisando un equipo de 7.800 agentes especiales, oficiales uniformados y otros miembros del personal, principalmente responsables de la protección de presidentes, vicepresidentes, sus familias, expresidentes y otros. Antes de dirigir la agencia en 2022, Chittle había trabajado en el sector privado como director senior de seguridad global en PepsiCo Inc. Cuando se incorporó al servicio secreto en 2022, Biden la nombró la segunda mujer jefa de la agencia. Un congresista republicano ha atribuido los fallos de seguridad a su apoyo a una iniciativa de diversidad, lo que ha llevado a pedir su dimisión. Tim Burchett criticó específicamente la adopción por parte del servicio secreto de la iniciativa DI, que significa diversidad, equidad e inclusión, y la culpó de los fallos que siguieron al tiroteo. El servicio secreto aspira a que las mujeres representen el 30% de su plantilla en 2030, en un esfuerzo por equilibrar un organismo dominado por los hombres. Sin embargo, los críticos sostienen que las agentes femeninas no son tan eficaces como sus homólogos masculinos. Tras el atentado, algunos críticos argumentaron que las agentes femeninas asignadas para proteger al candidato presidencial eran demasiado bajas para proteger eficazmente a Trump, que mide 1,90 metros. Kimberly Chittle se enfrentó a la creciente presión de los legisladores estadounidenses para que dimitiera mientras persistían las preguntas sobre las medidas de seguridad en el mitin de Pensilvania, donde Donald Trump fue tiroteado. Esto es lo que dijo en un correo electrónico a su personal. Asumo toda la responsabilidad por el fallo de seguridad. A la luz de los recientes acontecimientos, es con el corazón encogido que he tomado la difícil decisión de renunciar como su director. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su gratitud a la directora del Servicio Secreto por sus décadas de servicio público y anunció que nombraría en breve a su sucesor. La dimisión de Chittle se produce en un momento crucial, a pocos meses de las elecciones estadounidenses de noviembre.
Se prevé que Trump compita contra la probable candidata del Partido Demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, tras la retirada de Biden de la carrera. Será un nombramiento crucial, dado que el país se acerca a unas elecciones nacionales en medio de una importante división política. El secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, anunció que había nombrado a Ronald L. Rowe, subdirector del Servicio Secreto, director en funciones tras la dimisión de Chittle. Rowe, sucesor de Chittle, atenderá las preocupaciones de los legisladores y ya tiene contactos en el Capitolio. Anteriormente trabajó como subdirector de Asuntos Legislativos de la agencia, entre otros cargos. El senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, y la senadora Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, hicieron pública una declaración conjunta en la que anunciaban que han propuesto una ley bipartidista. Este proyecto de ley obligaría a que todos los futuros directores del Servicio Secreto sean confirmados por el Senado y cumplan un único mandato de 10 años. Cortez Masto explicó que exigir la confirmación del Senado para el director del Servicio Secreto proporcionaría el mismo nivel de supervisión que otras agencias federales de aplicación de la ley y ayudaría a apoyar a los dedicados agentes en el desempeño eficaz de sus funciones. El expresidente Trump y el presidente Joe Biden tuvieron reacciones diferentes tras la renuncia de Kimberly Chittle. La administración Biden-Harris no me protegió adecuadamente y me vi obligado a recibir una bala por la democracia. Fue un gran honor para mí hacerlo, publicó Trump en Truth Social. Mientras que el presidente Joe Biden dijo en un comunicado: Jill y yo estamos agradecidos a la directora Kim Chittle por sus décadas de servicio público. Ella ha dedicado y arriesgado desinteresadamente su vida para proteger a nuestra nación a lo largo de su carrera en el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Le agradecemos especialmente que respondiera a la llamada para dirigir el Servicio Secreto durante nuestra administración y le estamos agradecidos por su servicio a nuestra familia. Como líder, se necesita honor, coraje y una integridad increíble para asumir la plena responsabilidad de una organización encargada de uno de los trabajos más desafiantes en el servicio público. Por su parte, Ivanka Trump, hija del expresidente, agradeció el apoyo y la preocupación generalizados tras el violento incidente. En un comunicado emitido poco después del tiroteo, transmitió su profunda gratitud por la rápida respuesta del Servicio Secreto y las fuerzas del orden, destacando su papel crucial en la prevención de nuevas tragedias. Esto es lo que dijo en su declaración: gracias por su amor y sus oraciones por mi padre y por las otras víctimas de la violencia sin sentido de hoy en Butler, Pensilvania. Estoy agradecida al Servicio Secreto y a todos los demás agentes de la ley por sus rápidas y decisivas acciones de hoy. Sigo rezando por nuestro país. Te quiero, papá, hoy y siempre. Lo que le espera al Servicio Secreto y a las elecciones, solo el tiempo lo dirá, pero no tienes que esperar para ver más vídeos de este tipo. Haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla.